Hola No, pero compañeros y compañeras y maestro, hoy venimos a presentar el tema de la caída de Tenochtitlan en el virreinato. hola, somos Liz, Rebe y Aldo y hoy vamos a hablar sobre un momento muy importante en la historia de México, el paso de la caída de Tenochtitlan al inicio del virreinato de Nueva España. Este proceso no solo marcó el fin de un imperio, sino que cambió completamente la forma en que se vivía en este territorio. Vamos a explicar cómo ocurrió todo esto, pero también vamos a explicar sobre lo que significó para las personas que vivieron ese cambio. Exacto, porque muchas veces vemos esta parte de la historia como algo lejano o solamente como fechas, pero en realidad fue un momento muy fuerte. Imagínense que de un día para otro cambia tu gobierno, tu religión, tus costumbres, o sea, prácticamente todo. Entonces, más que solo contar qué pasó, queremos que entiendan por qué fue tan importante. Y algo clave que hay que tener en cuenta desde el inicio es que este cambio no fue inmediato. No fue como que cayó Tenochtitlan y al día siguiente ya todo estaba organizado. Fue un proceso de varios años, donde hubo desorden, adaptación y muchas decisiones que definieron el futuro de lo que hoy es México. Antes de la llegada de los españoles, Tenochtitlan era una ciudad muy avanzada para su época. Era la capital del Imperio Mexica y tenía una gran organización política, económica y social. Había mercados enormes, sistemas de canales, templos importantes y una población bastante grande. Además, el imperio estaba bajo el mando de Moctezuma, quien tenía un gran poder. Pero también hay que mencionar que no todo era perfecto. El imperio mexica dominaba a otros pueblos y les exigía tributos, lo que generaba inconformidad. Eso fue clave porque cuando llegaron los españoles, muchos pueblos indígenas vieron una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Y aquí es donde entra Hernán Cortés, quien no solo llegó con soldados españoles, sino que logró hacer alianzas con pueblos como los tlaxcaltecas. Entonces, la conquista no fue simplemente españoles contra mexicas, sino una combinación de fuerzas que hizo posible la caída del imperio. En 1521, finalmente ocurre la caída de Tenochtitlán después de varios enfrentamientos. Por algo muy importante, es que no solo fue una guerra como tal, sino que hubo muchos factores que influyeron en el resultado. Uno de los más importantes fue la llegada de enfermedades como la viruela, que los europeos trajeron sin saberlo. Estas enfermedades afectaron muchísimo a la población, porque no tenían defensas contra ellas. Además, la ciudad estuvo sitiada, lo que significa que dejaron de tener acceso a alimentos y recursos. Imagínense lo difícil que debió ser vivir en esas condiciones, con hambre, enfermedad y guerra al mismo tiempo. Finalmente, los españoles lograron tomar la ciudad, lo que marcó el fin del imperio mexica. Pero en realidad, el momento no solo representó una derrota militar, sino el inicio de un cambio muchísimo más grande. Después de la caída, las cosas cambiaron de forma muy drástica. Muchos templos y construcciones indígenas fueron destruidos y en su lugar se empezaron a construir edificios al estilo español. Y algo que también pasó, que cambió completamente el poder público, fue que los españoles tomaron el control del territorio y comenzaron a imponer sus propias reglas. Y algo muy importante fue la disminución de la población indígena, no solo por la guerra, sino por las enfermedades y la condición de vida. Eso tuvo un impacto enorme en la sociedad. Todo esto provocó que la estructura social cambiara completamente. Ya no existía el mismo sistema que antes. Ahora había un nuevo orden bajo el control español. Después de la conquista, los españoles tuvieron que organizar el territorio, porque no había un sistema claro todavía. Por ejemplo, se implementaron las encomiendas, donde los indígenas trabajaban para los españoles. Este sistema fue muy importante para la economía en esta época. También comenzó la evangelización. Muchos frailes llegaron con el objetivo de enseñar la religión católica a los pueblos indígenas. Pero algo interesante es que no todo fue completamente impuesto. Muchas tradiciones indígenas continuaron, aunque modificadas.
Y de ahí surge el mestizaje, que es la mezcla entre culturas indígenas y españolas. Esto se puede ver en cosas como la comida, el idioma y las costumbres que tenemos hoy en día. En 1535 se establece oficialmente el Virreinato de Nueva España, lo que marca el inicio de una nueva etapa más organizada. El primer virrey fue Antonio de Mendoza, quien representaba al rey de España. Con el virreinato se estableció un gobierno con leyes, impuestos y una estructura más formal. También surgieron nuevas clases sociales como los peninsulares, criollos, mestizos e indígenas. Y esta división social generó desigualdades que durarían mucho tiempo. La caída de Tenochtitlán fue mucho más que una batalla, fue el inicio de una transformación profunda. Este proceso cambió la cultura, la sociedad y la forma de vida en ese territorio. Y el virreinato fue la base de muchas cosas que existen en México hoy en día. Por eso es importante entender que no solo lo que pasó, sino cómo y por qué ocurrió. Y ojalá les demos de reflexión este podcast para que conozcan la historia de la caída de Tenochtitlán en la etapa del virreinato, y sería todo. Como por último punto, yo quiero agregar que esto es muy importante conocerlo porque nos habla de cómo cambiaron nuestras costumbres. Bueno, cómo se implementaron más costumbres a las que nosotros ya teníamos, más tradiciones, cómo cambió la comida, la manera de organizarnos y todo gracias a los españoles. Gracias por su atención. Gracias a todos.